Si les parece, vamos a seguir con la sesión de ponencias y ahora pues nos acompaña Félix Herrera y nos va a hablar de Smart City, burbuja o realidad. Félix Herrera, pues para nosotros es un orgullo presentarlo porque es profesor en la Universidad de La Laguna, pero su trayectoria en el mundo profesional de las tecnologías de la información pues es bastante dilatada, como asesor en tecnología del Cabildo, Gobierno de Canarias y pues en el mundo empresarial y en la Universidad de La Laguna, que también nos ha asesorado ahí. También comentar que cuando nosotros preguntamos al Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, que es un referente aquí en Canarias, Tenerife, de estos temas, pues nos hablaron de él y bueno, pues si él es profesor aquí en la Universidad de La Laguna, ¿no? O sea que para nosotros es un placer tenerlo aquí y su charla pues nos va a provocar un poquito de reflexión. Gracias. Gracias, buenos días. Bien, empezamos. Pues eso, mi nombre es Félix Herrera y me gustan las Smart Cities. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que van a escuchar es un mensaje a lo mejor un poco contrapuesto, ¿no? Supongo que por la prensa, la radio, la televisión estarán cansados de precisamente estar bombardeados de noticias de Smart City, que las Smart City están de moda y demás. Y esa charla va precisamente en ese sentido, en aclarar exactamente en qué punto estamos. Entonces, con respecto a lo que vamos a ver hoy, muy rápido en estos 20 minutos, son solo 3 puntos. Lo primero es darles una visión, un fragmento de lo que sería esa revolución del mundo Smart. La segunda, que considero muy importante, aunque parece muy básica, eso de qué es una Smart City o qué es realmente una Smart City. Es importantísimo posicionarnos, ver los detalles, concretamente veremos esos 3 elementos: diseño, alcance y también la medición de las Smart City. Y ya por último aclararemos si efectivamente consideramos que esto se trata de una burbuja o de una tendencia. Cuestiones interesantes. ¿Esto de las ciudades inteligentes es novedoso? Realmente no. El ser humano, a lo largo de la historia, siempre ha estado dándole vueltas a la cabeza, buscando nuevas ideas. Y de hecho, por eso en este inicio de presentación les pongo unas postales que están referidas al año 1899, donde había un concurso de juguetes y de cigarros, y se le pedía a una serie de artistas franceses que imaginaran el futuro en el año 2000. Y esto fue lo que pintaron, hay muchas más, ¿no? Estas tarjetas se recuperaron no hace tanto tiempo, por tanto fue una cosa bastante impactante. Vean ahí, un individuo como inserta libros, ¿no? Le da la manivela y se escucha sonido, ¿no? En el aula. Este tipo de transporte, la mezcla entre lo que sería, un barco y un dispositivo que vuela. La visión de un arquitecto, esto lo comentaba también ayer, me gusta mucho esta postal, precisamente porque ven ahí el arquitecto insertado en la cabina y desde los mandos era como si se construye todo automáticamente, ¿no? Pero podría ser un equivalente al Bing, que hemos hablado, ¿no? Con respecto a, hombre, no que construya, sino que modele. Y esta otra que aún no hemos llegado. Otro proyecto interesante, año 27, revista científica. Vean cómo un ingeniero de Nueva York ya plantea hacer una autopista de unos 30 kilómetros alrededor de Manhattan. Lo que sí pedía es que los edificios tuvieran una determinada altura y con eso pues tratar de resolver el problema. Vean que después todo eso se fue por abajo. Otro proyecto interesante que a mí particularmente me gusta mucho, el proyecto Venus. Si tienen la oportunidad, posiblemente ustedes que estudian arquitectura lo conocen, pero si tienen la oportunidad búsquenlo en internet, porque precisamente es una visión de, más que de ciudad del futuro, yo les diría de sociedad del futuro. El proyecto Venus cree que la clave de la humanidad no está exactamente en la ciudad como tal, sino en el resto de elementos como puede ser la política, como puede ser la economía, como puede ser lógicamente el medio ambiente, y ellos tratan de construir una sociedad completamente diferente, donde el dinero no se maneja, ¿de acuerdo? Y donde no tengamos esa necesidad de trabajar para ganar, ¿no? Sino que sea toda una compartición, en definitiva, una utopía, ¿no? Entonces, pero tiene unas bases realmente interesantes.
y aparte desde el punto de vista arquitectónico, supongo que les entusiasmará. Bueno, empezamos con el tema de la revolución Smart, y en esta revolución Smart, vean esta gráfica. En esta gráfica se representan diferentes puntos, diferentes elementos dinamizadores que la sociedad, pues desde hace 20 años para acá, ha ido utilizando para avanzar. Sociedad de la información, sociedad del conocimiento, año 90, después la telematización de procedimientos, la modernización administrativa, supongo que todos están cansados de escuchar eso, ¿no? Somos un gobierno y ya por fin nos estamos modernizando. ¿Y en qué consiste eso de modernizarnos? Bueno, en un montón de acciones que estamos introduciendo dentro de nuestras estructuras. Pasamos también al campo de la innovación y el emprendimiento. Yo no sé si a ustedes les ocurre, pero ha habido cierta saturación con esto del emprendimiento y la innovación. Incluso se ha llegado a decir que el verdadero negocio no está en la innovación, sino en quien imparte innovación, porque después fracasa. Ven por dónde voy, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cuestiones son importantes, o sea, este tipo de mensajes internacionales son importantes. ¿Por qué? Porque las estructuras administrativas normalmente suelen ser bastante sólidas, bastante lentas, y requieren de este tipo de mensajes para que todo el mundo se mueva en una determinada dirección. Llegado a este punto, vean ahí, entornos inteligentes, ciudades inteligentes. De todos estos efectos que están ahí representados, la verdad es que el de ciudades inteligentes es algo espectacular. Yo los he vivido todos, por suerte o por desgracia, y este es el que más me tiene asombrado. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo quiere mover, todas las ciudades quieren implicarse, todas las ciudades se ponen en marcha con proyectos estratégicos con respecto a esto, y además hay financiación, hay dinero, hay muchísimo dinero para ciudades inteligentes. Bien, a los datos, un hecho real. ¿Se están llenando las ciudades de personas? Claro. ¿Se van a seguir llenando? Sí. ¿Con seguridad? Sí. De hecho, en Europa, ahora esos niveles de ocupación pueden rondar el 65, van a picar el 80 dentro de aproximadamente unos 20 años, y entonces el efecto que está produciendo es que los gobiernos se agobien. Y los gobiernos dicen, ¿qué puedo hacer, ¿no?, con esta gente que recibo precisamente para que se encuentren más cómodos, ¿no? Esa es la base fundamental de una ciudad inteligente, ¿no? Lo que pasa es que si lo miramos o hacemos el análisis de otro punto de vista, nosotros podemos decir, aquí está el gobierno, ustedes habrán escuchado 1000 veces, el gobierno debe gobernar para los ciudadanos, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Para hacer mejor la vida a los ciudadanos, ¿cierto? Bien. Gobierno, ciudadano. ¿Cuál es el cambio de paradigma que se produce ahora? El Z. Gobierno, ciudadano. ¿Dónde viven los ciudadanos? En las ciudades. Mejora la ciudad, los ciudadanos se sienten más cómodos, más felices, ¿no? Entonces, por eso les digo, en el cambio de paradigma ahora todos los esfuerzos se centran en esta plataforma, en esta base que colocamos en medio, que es la propia ciudad. Y entonces, ¿en qué consiste todo esto? En que empiezan a emerger un conjunto de proyectos muy dirigidos a la ciudad. En cuanto tenga el proyecto hecho, supongo que los habitantes estarán mejor. Les paso muy rápido porque esto sería una serie de ejemplos, ¿no?, de toda esta banda de proyectos tipo Smart que se están produciendo, algunos ya con un alto nivel de planificación, lo ven ahí, París 2050, otros un poco más temáticos, como puede ser este de Corea del Sur, que ven ahí, el Seoul City, que realmente se trata de una ciudad financiera que ha costado 40.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero. ¿Qué es lo que ocurre con Seoul City? Pues que es una ciudad cuasi perfecta, planificada, pensada, con todo el tema de canalizaciones. Incluso ellos tienen, fíjense, pensado las papeleras para que el individuo que venga identificado con tarjeta NFC inserte y recicle, eso tenga una repercusión en descuentos cuando vaya a buscar nuevas botellas en los supermercados. ¿Lo ven? Problema de Seoul City, que no se ha llenado de gente. La ciudad no es atractiva. ¿Lo ven? A veces a ustedes la tecnología no les agobia. Les pregunto. A mí me encanta la tecnología, pero la tecnología es estresante. Fíjense, es un poco, y perdonen la expresión, un poco como la falacia del correo electrónico, ¿no? Todo el mundo, me voy a mover, porque ayer estaba sentado y hoy me encuentro como más rico. ¿No se han fijado que ahora dicen,
gracias a Dios tenemos el correo electrónico, ¿no? Porque ahora sí, ahora yo ya me conecto con todo el mundo. ¿Qué ocurría antes? No tenías correo y el trabajo se acumulaba. ¿Qué ocurre ahora? Tu capacidad de producir y de solucionar problemas es la misma. Lo único es que se te llena más la bandeja y tienes estrés después. ¿Lo ven, no? Entonces, incluso no les digo nada del individuo que le gusta no solo recibirlo, sino imprimirlo. Porque es lógico, porque es muy humano eso de marcar con amarillo. ¿Lo ven, no? Entonces, claro, que para mí la verdadera modernidad no está en recibir el correo electrónico, está en no recibirlo. Porque significará que no hay problema. ¿No? Pero ahora, por eso les digo, ahora todo, parece que la clave es estar hiperconectado con todas las redes sociales, con todas las tecnologías. Yo creo particularmente que es un error. Y mire que me gusta la tecnología. Bien, más iniciativas con City en África, en Kenia, iniciando el proyecto. Ciudades temáticas, esta parte también me gusta mucho y nos interesa mucho en la parte de investigación porque nosotros somos unos defensores que la Smart City, o sea, ser ciudad inteligente por serlo es un poco complicado, porque el abanico de proyectos que puedes manejar también es demasiado amplio. A veces es interesante caracterizar las ciudades, ¿no? Es como cuando visitas Shanghái o te gusta ir a Hong Kong o vas a Kuala Lumpur para ver las Petronas, es decir, tiene que haber algún elemento en la ciudad que te resulte atractivo. Entonces, cuando una ciudad pivota, en este caso, hacia un elemento de interés, eso puede tener unos efectos colaterales y unas repercusiones económicas muy interesantes. Por eso les pongo este caso, este ejemplo, porque está muy bien definido. Más aceleración en el mundo de las Smart Cities. Dice, no me valen las ciudades que están hechas, construyo nuevas. Las construyo nuevas son DuCity o el caso de Kenia. Pero esto no, dice, ahora yo quiero algo más. Digo, bueno, pues construir una ciudad de laboratorio, donde en principio no hay nadie, y ya iré insertando personas, y ahí haré pruebas extremas, para ver hasta qué punto aguanta o no aguanta el comportamiento del ser humano a determinado tipo de tecnologías cuando lo sonen. Eso es este tipo de proyectos. ¿Y esto se está pensando y se está haciendo? Sí. ¿Y hay dinero? Sí. ¿Es correcto? Veremos. Estoy hablando muy alto. ¿Les molesta? Bueno, más aceleración en el sistema. Islas flotantes, todo perfecto, todo maravilloso, ¿no? Bueno, vamos con lo que es realmente una Smart City. Les pongo aquí 3 definiciones. Definiciones en internet, todas las que quieran. Al final es que parece que es muy curioso, ¿no? Cuando ya empiezas a estudiar a fondo, nosotros estamos en esto hace casi 5 años, y cuando empiezas a estudiar a fondo, sobre todo mucho material internacional, te das cuenta y dices, pero bueno, dependiendo quién lo escriba, ¿no? Si es muy científico, muy comercial, muy multinacional, claro, cada uno le pone su derivado. Aquí, por eso les digo, se pueden quedar con cualquiera de ellas, no las voy a leer, las van a tener en la documentación, pero a mí, de todas las que he escuchado, siempre la que pongo y la que más me gusta es precisamente esta, que es la del Banco Mundial. ¿Por qué? Porque nos viene a decir algo así como, una Smart City es, pues eso, todo lo que la ciudad puede hacer con lo poco o mucho que tenga. Tiene un sentido de la eficiencia de la ciudad, ¿no? ¿Dónde está el gran error de las Smart Cities a día de hoy? Que es la parte donde creo que hemos perdido un poco los papeles. En que las ciudades son elementos terriblemente grandes. Y la gente piensa que simplemente trabajando durante 4, 6 u 8 años puedes cambiar la ciudad. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Esto es un proceso continuo. Tardarás 30, 40, 50 años realmente. Y aparte ustedes que son del sector, me refiero, que son arquitectos, se dan cuenta, y eso lo comentaba ayer, yo decía, ¿por qué se produce una especie de invasión de los tecnólogos en las ciudades smart cuando las ciudades siempre han sido un poco más dueñas, entre comillas, de los arquitectos, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucho más sentido por el tema de la planeación urbanística, ¿no? De pensar las cosas, los espacios verdes. Yo les comentaba ayer, la explicación la encuentro muy fácil, porque el despliegue tecnológico es rápido. Un político le gusta ver resultados rápidos. Si yo quiero construir zonas verdes, ese proceso puede llevar expropiación de terreno, proyecto, preproyecto, en fin, y años de construcción. Si un político me pide wifi para toda la ciudad, a lo mejor eso lo tengo planteado en 5 meses. ¿Lo ven? Entonces, claro, hay muchas Smart Cities. En
en esa derivada que les comentaba antes, de perfil económico, perfil tecnológico, hay muchas Smart Cities, mucha ciudad, muchos responsables que lo que ha dicho, lléname la ciudad de sensores. ¿Por qué? Porque así seré smart. Es un poco raro, desde mi punto de vista suena un poco ridículo. Yo incluso les comentaba, hay un caso donde hay una ciudad que llena sus semáforos de sensores. Cuando esos sensores detectan más de 15 personas, automáticamente hace que cambie la luminaria y pasa el grupo de personas. ¿Qué es lo que ocurre con ese proyecto? En mi ciudad es smart, porque en cuanto acumulas 15, esto se para. ¿Dónde está el fallo terrible de ese proyecto? De que no has pensado en el tráfico rodado. Le das prioridad al peatonal, pero no al rodado. Es decir, que si aquí te empiezas a acumular gente, ¿lo ven? A uno lo aceleras y al otro lo frenas. Eso no es ser smart. Eso no es ser. El más smart de todos es el que vendió los sensores. Que me parece lícito, ojo, yo eso no lo critico. Lo que sí critico un poco es esa pérdida de papel, ese no tener proyectos alternativos. Yo también lo comentaba, ¿de qué sirve tener cámaras en el móvil, sensores de tráfico, cuando sé que para ir al sur solo tengo una autopista? No tengo caminos alternativos. ¿Para qué? Para desconsolar, para envenenar. Es ridículo. Lo que hay que hacer es gastar los dineros en esos planes alternativos. Y si ese plan alternativo es multimillonario y no sale, hay que tener la voluntad y la valentía de decirle a la gente, ¿sabes qué te digo? Que no tiene arreglo. Me dedico a otro. Y no pasa nada. ¿Lo ven? No pasa nada. Pero bueno, se está siempre metido en esta especie de ciclo. Bueno, otro ejemplo que me gusta mucho poner, ¿no? Coche de alta tecnología, terrible potencia, velocidad. ¿Qué sería hacer un paso smart, un paso inteligente? Pues pasarnos a esta estructura. ¿Por qué? Porque tecnología Mercedes, potencia, relación peso-potencia, pesa 750 kilos, el otro puede rondar los 1500, 1700, por tanto le pones menos motor, pero consigues el mayor efecto. Y con respecto a la velocidad, ese ser smart que les comentaba, me da igual. Me multan, si voy más rápido me multan. Hombre, evidentemente, prefiero las Aston Martin. Pero si lo justifican así, incluso queda bien. ¿De acuerdo? Yo también se reían ayer, este es mi coche. Bueno, a ver, ¿a qué nos dedicamos nosotros? ¿No? ¿Qué hacemos? Dice, ¿cuál es a mí me encanta la simplicidad. Por eso me gusta tanto. Yo iba a estudiar arquitectura. De verdad, de verdad. Yo creo que es una ingeniería con conocimiento, pero con estilo. Ustedes hacen... No, de verdad, lo digo de corazón. Sí, esa capacidad de imaginar me gusta muchísimo, ¿no? Bueno, a ver, construir o transformar una Smart City. ¿En qué trabajamos nosotros de manera rápida? Dice, mira, tú tienes una ciudad y la quiero convertir en Smart. Ya está. Ese es nuestro ámbito de trabajo. Ahora, la gran pregunta aquí es de cuántas formas, o cuántos sectores, o cuántos módulos puedes trabajar en medio. Muchísimos. Nosotros nos dedicamos a 3. Primero, pensar en las ciudades. Piensen en las ciudades como si fuera un nido de proyectos, múltiples proyectos, 200, 300. Y nosotros estudiamos modelos y los proyectos idóneos para la ciudad. ¿Cuántas veces habrán visto eso de hago primero este proyecto, después hay que rehacerlo, después para adelante? Bueno, también a ustedes les pasa, ¿no? Bueno, pues en el tema Smart, exactamente igual. Entonces, dependiendo de las características de la ciudad y de los indicadores que dominan la ciudad, es muy importante ese orden o ese modelo a seguir. Segundo, gobernar. Esa parte quizás es un poco más compleja porque precisamente nosotros defendemos mucho que el cerebro de la ciudad es el gobierno de la ciudad y buena parte de los males pueden estar en cómo se organice el propio gobierno de la ciudad, el organigrama que lleve. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando hablamos de Smart City, ahora dentro de esta corriente, muchos gobiernos, por novedad, por tendencia, lo que suelen hacer, dicen, yo dejo el gobierno como lo tengo, que es así. Y ahora requiero de una oficina, una agencia, una unidad Smart, que en el fondo pueden ser 2, 4, 10 personas metidas en una habitación. ¿De acuerdo? Nosotros no sintonizamos con esa idea, precisamente porque si esta es la estructura del gobierno, política, y después la parte técnico-administrativa, que son miles de personas, difícilmente 10 personas en otra habitación te va a cambiar el modelo. Aquí quien tienes que ser Smart es toda la estructura de aquí. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que con esos vicios adquiridos, esa velocidad que va frenando,
resulta muy complicado a gente que está en el día a día inyectarles a lo mejor la pasión por las Smart Cities. Entonces prefieres generar ese efecto dinamizador, ese efecto tractor a través de una oficina que le dé impulso. ¿De acuerdo? Ese sería. Porque además, vean qué sencillo lo podemos analizar cuando te das cuenta y dices, pero vamos a ver, el problema de la movilidad, ¿no? El transporte en sí, el problema del medio ambiente, no lo tienen ya los gobiernos dentro de su cartera de preocupaciones, claro. Hay profesionales, hay técnicos dedicados al medio ambiente desde hace años. ¿Y ahora qué pasa? Dice, no, ahora hay que ser medio ambiente smart. Digo, no hay que ser medio ambiente smart, ellos tienen que hacer su trabajo. Y si el medio ambiente tiene que ser eficiente, que sigan haciéndolo, pero de manera eficiente. Es el día a día, ¿lo ven? Es como uno de los males endémicos que sufrimos. Ustedes no se han fijado, eso a mí me duele mucho, cuando llegan las enormes corrientes de dinero. Claro, las estructuras a veces van demasiado lentas. Y al ir demasiado lentas, las mentes se cristalizan y se apagan. Entonces, llega un momento que tú estás agotado y de repente dices, oye, ojo, que te vienen 50 millones de euros. ¿Y qué decimos? Rápido, tú vas a la habitación a pensar, ¿en qué nos lo gastamos? ¿Se dan cuenta que no tenemos en la gaveta un conjunto, como si fuera una carta que diga, el día que tenga yo dinero, todo esto lo liquido? No funcionamos así. Es curioso. Y en el mundo Smart esto es espectacular, ese efecto que les digo. ¿Por qué? Porque si yo trabajo en medio ambiente, llevo 20 años trabajando en medio ambiente, y de repente me entero que efectivamente viene una subvención multimillonaria, digo, claro, todo lo que he pensado hace 20 años, ahora lo soluciono. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una visión también del transporte. Aquí esto es una imagen muy visual, efectivamente, del espacio, ¿no? El transporte, las personas, la ciudad, ¿no? En el fondo, si se fijan, ustedes cogen un coche para venir aquí a la universidad o para trasladarse, ¿no? Al centro de Las Palmas, están llevando tonelada y media de hierro para un ser humano que puede pesar 70, 90 kilos, ¿no? Tonelada y media, es espectacular, es espectacular. Hay un desarrollo tecnológico muy bonito que dice que cuando coges un coche tiene unas 5.000 piezas, ¿no? Y cuando haces la relación de unas gafas con respecto a un coche, por ejemplo, y haces la proporción de precio a pieza, te das cuenta cómo ha evolucionado el mundo del automóvil. Dicho de manera, el mundo del automóvil, cuando te cobraban las gafas a 900 euros y el coche te lo cobraban a 12 o a 11.000, tú decías, Dios mío, qué barbaridad. Lo que era caro son las gafas. ¿De acuerdo? Vale. Bien, más elementos que nos gusta estudiar. Ciudad, movilidad. Fíjense, hay cuestiones que están muy marcadas y es, yo tengo una ciudad, la ciudad está definida, ¿no? O cuasi definida. Hay que moverse, tengo transporte público. ¿Cuánto tiempo tardo en trasladarme? Depende de dónde estés. Depende si estás en Londres, si estás en Hong Kong, 14 minutos, 11 minutos. Si estás en México, terrible. Más de 2, 3, 4 horas, dependiendo del extremo que hagas. Entonces tú dices, voy a ir a México y voy a arreglarlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo arreglo? Es demasiado grande. Bien, otro dato bastante interesante que creo que deben conocer. ¿Cómo el ser humano es capaz de renunciar? El 60% de las personas es capaz de renunciar a una vivienda grande si le facilitas las cuestiones de movilidad y proximidad a su punto de trabajo. Están dispuestos a renunciar. Como no se puede tener todo, esto de aquí lo voy a pasar rápido porque en el fondo es parte de... Tenemos el problema, tenemos la ciudad enfrente. ¿Cómo estudio una ciudad? ¿Cómo la parto precisamente para construirla en Smart City? Este es el modelo internacionalmente aceptado. Existen más modelos, cada uno hace una partición de la ciudad. Lo ven ahí, ¿no? Que si la economía, que si la movilidad, que si el entorno. El modelo que tienen aquí, o sea, vamos a decir, el que tienen a su izquierda es el internacionalmente aceptado, el que tienen a la derecha es el nuestro, que afortunadamente también, desde el punto de vista internacional, ha tenido muy buena acogida. Es decir, nos hemos dado cuenta que en el fondo esto de las Smart Cities es relativo. Nosotros defendemos el modelo de que no existen realmente las Smart Cities. Lo que deberían existir son los gobiernos inteligentes. ¿Y por qué? Porque si te fijas, en la vida normal de una ciudad, ¿quién gobierna? Los ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos son los que tienen ese control.
Si yo quiero hacer algo en la ciudad, volvérmelo, bueno, ya vendrá la policía por mí, si monto una empresa delante, ya vendrán a por mí. Es decir, hay normas que impiden que se hagan las cosas. Cuando una empresa quiere hacer algo, lo mismo, ¿no? Entonces, al final, ¿quién tiene el control real de la ciudad? Los gobiernos. Todo depende del gobierno. Lo que pasa es que en ese modelo te ponen el gobierno a un lado como un elemento más. Para nosotros no es cierto. Entonces, y por eso les decía, un gobierno inteligente tiene unos elementos básicos, como puede ser la planificación urbanística, toda la parte tecnológica, donde cubres la ciudad, y a partir de ahí, efectivamente, economía, movilidad, y eso sí, los seres humanos abajo, disfrutando de todo lo que puedas desarrollar en esa parte alta. El verdadero receptor es el ser humano, el ciudadano. Bien. Modelo. Este es el modelo de Barcelona Smart City. Entonces, es un modelo de capas, también muy interesante. Nosotros lo hemos utilizado. Y ellos, pues eso, seccionan, ¿no? Seccionan en la parte de infraestructura, seccionan incluso la parte de viviendas, barrios y demás. En el fondo, todo esto es como si fuera un fractal, ¿no? Muchas veces en el divide y vencerá. Si tú quieres generar una ciudad smart, ¿qué tienes que hacer? Me dedico edificio por edificio, barrio por barrio, y voy así creciendo y al final el sumatorio total será una ciudad smart. Bien, bueno, pues esa segunda capa tiene ese tratamiento más desde el punto de vista del área, la zona de la construcción. Y todo eso descansa, eso que viene abajo, es algo que también está de moda ya desde hace bastante tiempo, que es lo que se denomina los sistemas operativos de las ciudades. Entonces, fruto de toda esta telematización, se dice que las ciudades deberían tener un gran centro de control donde se recoja toda la información que ven en la parte superior, ¿vale? A base de actuadores, sensores, cámaras, lo que quieran, y todo eso se recibe en un gran centro de control, y yo en ese gran centro de control que tengo toda esa información, tomo decisiones de la ciudad. Además, ese sistema operativo de ciudad se alimenta de lo que es Big Data, de esa gran cantidad de datos masivos que pueden estar generándose en la ciudad, y yo puedo también tomar decisiones, ¿no? Como el número de cruceristas que están llegando a la ciudad, y eso lo hago a través de el operador de telefonía móvil que me pasa esos datos, sin identificar lógicamente las personas, pero sí le da una idea del movimiento de esas personas. Eso es lo que está de moda. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, eso es lo que está de moda. Es un poco utópico, si se fijan. Pero bueno. Una comparación Nueva York-Canarias. ¿Por qué les pongo esta comparación? Para que vean que somos casos diferentes. 8 millones ellos, 2 millones nosotros, más visitantes. Nosotros tenemos muchos visitantes, ¿no? 6 veces más de los que vivimos. Por eso a veces cuando yo doy alguna charla, siempre digo, ¿Smart City para quién? ¿Para nosotros o para los turistas? Puesto que vivimos del turismo fundamentalmente. Pero es que encima en este mundo no solo se ha metido eso, sino se han metido lo que se denominan los destinos turísticos inteligentes. El sector del turismo se ha dado cuenta que una de las bases que tienen que jugar es precisamente convertir los sitios de destino en inteligentes para que... Entonces, bueno, este es un mundo espectacular, lo del destino turístico inteligente, porque va desde cómo se elabora la oferta a cuando el individuo llega, disfruta, se realimentan los sistemas en redes sociales para decir que todo fue maravilloso y se va. ¿Por qué les comento los destinos turísticos inteligentes? Porque aparte de ser otro gran tsunami de información, bajo nuestro punto de vista se está produciendo un solapamiento. Las consejerías de turismo trabajan en sus planes turísticos o en sus destinos turísticos inteligentes, y los relacionados más con infraestructura o proyección de la institución trabajan en Smart City. Y eso lo que está suponiendo es un solapamiento de acción y un mal gasto del dinero. Canarias, región inteligente. Este es otro término que nosotros utilizamos. Fíjense, si ya es complicado construir una ciudad, imagínense el sumatorio de ciudades o considerar Canarias como una región inteligente. Entonces, Europa ya habla desde hace años de construir regiones inteligentes. En nuestro caso, por las características de los municipios, el carácter archipelágico, ¿no? Las pequeñas ciudades que tenemos, yo le pondría, o sea, ¿qué sentido tiene que Telde haga algo aquí, un proyecto interesante, y no comparta, ¿no? Telde tiene unos 100.000 habitantes, ¿no? 110.000 debe tener ahora mismo, ¿no? Y no comparta esa solución con alguna otra ciudad de las Islas Canarias. Ninguno. ¿Hay conexión? No la hay. ¿Por qué? Porque cada uno está ensimismado con sus proyectos y en la captación de fondos. Y está preocupado por eso. ¿Lo ven? Entonces, estamos perdiendo esa sinergia. ¿Cuánto dinero se está moviendo a día de hoy
para este tipo de proyectos? Pues fíjense, el Ministerio a nivel nacional acaba de dar para las islas nacionales, Baleares, Canarias, 30 millones de euros. 30 millones que ahora se va a producir el reparto, ya se han presentado los proyectos, son proyectos potentes, de 5, 6, 7 millones por isla, premiarán de todas estas islas a lo mejor a 3 o 4 y arrancarán los proyectos de isla inteligente. Vuelvo a insistir, esto es bueno o malo, es bueno porque va a generar, pues eso, innovación, trabajo, las empresas se van a activar. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa? Lo que les comentaba antes. A lo mejor se va a desperdiciar un montón de energía por el camino, o no. Aparte que si lo pensamos bien, los problemas que tiene Fuerteventura o que tienen en La Palma son los mismos. ¿Lo ven? O nos movemos dentro con un coche, o barco o avión. Y después las islas aproximadamente con la misma casuística. Qué pena no compartir. Es posible que cada isla diseñe su propio sistema operativo de isla. ¿Estarán conectados? No. Después que podré pedir un gran proyecto de conexión de sistemas operativos de islas, pídelo. Por pedir. ¿Por qué no? Qué pena, ¿no? No poder aprovechar la solución de un lado para otro. Bien. Voy mal, ¿no? Perdón. Bueno, inteligencia de las ciudades. Es otra de las corrientes absolutas en las que se han metido. La gente se ha obsesionado por decir que ciudad es más inteligente que cuál. Ridículo. Las ciudades son diferentes. Tienen parámetros diferentes. Por eso les digo, dependiendo de las... Ustedes no se han fijado... Además, fíjense, la persona que vive y la persona que te visita. Ustedes no se han fijado cuando vas con prisa y te cruzas con un turista que va relajado con una cámara de fotos y tú a lo mejor lo golpeas. Los dos están en la misma ciudad, pero él está relajado y tú estás estresado. Entonces, la concepción que tiene es diferente. Por eso es tan complicado sintonizar el mensaje para el que te visita y para el que vive. Para que los dos en definitiva sean felices. Y este ejemplo que les pongo está precisamente para diferenciar eso. Los dos inteligentísimos. Uno dedicado al sector de investigación, otro dedicado al sector empresarial. Brillantes los dos. El mundo necesita los dos tipos de personas. Bueno, ruedas de inteligencia de Smart City, a medir. Nosotros tenemos nuestros propios sistemas de medición, lo que pasa es que son sistemas muy duros. Muy duros. Singapur, Londres, ¿cómo quedan en nuestros rankings? Mal. Pero hemos tenido el valor, entre comillas, de ponerlo fuera. Y la gente le ha gustado. Porque se dan cuenta que los proyectos Smart no son proyectos de 4 años. Tienen un recorrido mucho más largo. Bueno, finalizando, burbuja o tendencia. ¿Qué queda de todo esto? ¿Qué puede ser interesante? Yo les ponía ayer el caso de los viajes espaciales. A veces es bueno imaginarnos ciudades inteligentes, tremendas, porque fruto de ese mensaje van surgiendo un montón de iniciativas industriales, tecnológicas, que después son aprovechadas. Estos son algunos de esos ejemplos, ¿no? Transportes de altísima velocidad, a 1000 km/h en el suelo, que ya se están desarrollando. Más conclusiones, lo que les comentaba inicialmente, dinero a expuertas, está lleno de dinero. Es un mundo interesante y además multidisciplinario. Vuelvo a insistir, los proyectos en Smart City, esto no es exclusivo de los tecnológicos, es de todo el mundo. Quien entienda bien esa cooperación trabajará bien en Smart City. Algo está muy de moda, Internet de las cosas, supongo que lo habrán oído, ¿no? Ahora dice que las cosas deben estar conectadas a Internet para ellos recibir esa información de las cosas. Pero es que esto es terrible, porque hay Internet de las cosas, Internet de los servicios, Internet de las personas, Internet del todo. Ahora hay un elemento que se llama Internet del todo. Yo vuelvo a insistir. Creo que un poco sí se están perdiendo los papeles. Bien. Demostración del por qué las ciudades no son smart. Este es nuestro esquema de trabajo y es muy sencillo. Decimos, mira, esta es tu ciudad, tú tienes un problema y le das una solución, la que sea, urbanística, tecnología. ¿Por qué una ciudad no es smart? Porque una ciudad de las potentes suele ser grande. ¿Y qué ocurre con las ciudades potentes grandes? Que los ayuntamientos o los gobiernos están endeudados. Cuando tú intentas hacer un despliegue en alcance, no tienes dinero para eso. No tienes dinero ni para desplegar ni para mantener. Por tanto, cuando tú llegas a una ciudad y te dices, bienvenido a mi ciudad smart, digo, ¿en qué zona? En el centro. ¿No? Que sea smart es que todo el mundo disfrute de la ciudad smart, la ciudadanía en general. Y eso es irrealizable. Y vuelvo a decir, no hay valor para decirlo. No interesa. Prefiero montar un laboratorio y unos 4 edificios que se encienden y decir, bienvenido a mi ciudad smart. Tercer elemento que nosotros trabajamos, lo que llamamos el sentimiento de las personas.
Por mucho proyecto que tengas, indicador, cuestiones interesantes o que tú crees interesantes, el último de la cadena aquí, el sensor final, es el ciudadano. Y muchas veces te darás cuenta que la gente no está contenta. Y una vez que has terminado el proyecto, tras 3 o 4 años de trabajar, dice el individuo, no lo conocía, no lo uso, ¿para qué sirve? Vaya mal gasto de dinero, ¿de acuerdo? Nosotros somos mucho más partidarios de enfocar las Smart Cities justo al revés. Desde fuera, desde esa periferia, de la necesidad del ciudadano hacia adentro. ¿De acuerdo? Pero para eso hay que trabajar en lo que llamamos ese sentimiento, y qué es lo que hacemos, sentimiento de las personas. Sentimiento de las personas, índice de felicidad de las personas. Y esta penúltima transparencia es un poco dura, porque no viene sino a cuestionar que si las ciudades son cada vez más megaciudades y tenemos más gente y más problemas, por mucho que tú inyectes soluciones en Smart, esto se te va de las manos. No eres capaz de construir la ciudad Smart que tú imaginas. Eres capaz de solventar cosas, pero no de tener la ciudad Smart que inicialmente proyectaba. ¿De acuerdo? Burbuja o tendencia. También lo comentaba ayer. La mejor forma de mojarse con respecto a esta pregunta es irse a Google y ponerlo. Si ustedes escriben Smart City burbuja, los resultados no llegan ni a 40.000. Si escriben tendencia, casi 200.000. ¿Qué significa eso? Que la opinión generalizada es que la gente lo está considerando como una tendencia. Mi opinión, ¿tiene parte de burbuja? Por supuesto. ¿Se nota? Sí se nota. ¿Es bueno? Todo el efecto es bueno, es positivo. ¿De acuerdo? Sería bastante mejorable. Gracias.